Ryan. Al final, la última presentación está a cargo del doctor Ryan Martínez Portilla, de México. Ray, y es la demostración más bien del segundo trimestre, la scan del segundo trimestre, de la evaluación del corazón fetal, o cómo hacer sencilla la evaluación del corazón fetal en el segundo trimestre. Ryan es un investigador clínico de tipo completo en el Departamento de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Perinatología. Él hizo su especialidad en México en ginecología obstetricia, luego su entrenamiento en medicina fetal en el Hospital Clínico de Barcelona, junto con Frances Figueras, además de ser un experto con un máster en medicina basada en evidencia de la Universidad de Oxford, y estar ya a punto de titularse del doctorado del Hospital Clínico. Ha fundado además el Ibero-American Research Network, que ha sido muy importante, y podrán ver algunas presentaciones sobre el COVID más adelante en este mismo simposio de análisis que han hecho, y es parte del Next Gen Committee de la ISWOG, que es la nueva generación, además de ser reviewer de varios papers. Y entonces la presentación que dará Ray es el scan o la evaluación del segundo trimestre del corazón fetal, hecha o made simple, tratando de ejemplificar todo lo que debemos de poder evaluar cuando evaluamos en el segundo trimestre. Así que, por favor, you can have the scan demonstration. Gracias. Hola a todos, soy el doctor Rayán Martínez, especialista en Medicina y Cirugía Fetal de Medicina y Cirugía Fetal Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a ver un taller muy interesante acerca de exploración cardiológica hecha fácil. El día de hoy vamos a presentar una nueva tecnología que es el Voluson Swift, que es un ultrasonido de gama media con tecnología táctil e inteligencia artificial. Quiero que vean cómo se puede hacer una exploración cardíaca básica en un feto utilizando este tipo de tecnología. Recuerden siempre la situación en la que está el bebé. En este caso, lo que tenemos aquí abajo es vejiga y vemos pompis. Y si nosotros subimos, vemos la cabeza y el perfil. Por lo tanto, estamos en una situación pélvica. El dorso del bebé está del lado izquierdo de la mamá. Y recuerden, tenemos que hacer los planos básicos que inician por el estómago. Hacemos un corte abdominal y vemos el estómago del bebé, del feto. Vemos el estómago, la entrada de la vena, y sabemos nosotros que del lado izquierdo es donde está el estómago, y hacia ese mismo lado debe de verse el corazón, que ocupa prácticamente un tercio del tórax total, y que su ángulo está siempre ligeramente en los 45 grados más menos 20. El siguiente corte es el corte de 4 cámaras, pero si ustedes se dan cuenta, no lo vemos de manera óptima. Esto hay que optimizarlo con algunos settings en especial. Lo más sencillo es ir a setting de cardio, enfocarnos, cerrar la caja y enfocarnos únicamente al corazón e iniciar la exploración. Estómago, vena, lo que vemos aquí abajo es la aorta descendente, subimos y vemos el corte de 4 cámaras. En segundo trimestre es normal de repente ver algunas situaciones de bradicardia o taquicardia, es completamente normal. Lo que tenemos que ver es dos ventrículos que son similares en tamaño y forma, dos aurículas también similares en tamaño y forma, las dos válvulas que se mueven de manera adecuada y libre, y diferenciaremos el ventrículo derecho del izquierdo por este pequeño haz muscular que le llamamos banda moderadora. Lo que vemos aquí es la aorta descendente. Recuerden que es muy importante hacer zoom exactamente en el área que nosotros queremos, mejorar el contraste dinámico, y esto nos permite ver mucho más claras las estructuras. La válvula tricúspide siempre está ligeramente más arriba que la válvula mitral. Si nosotros vemos el tabique interventricular y lo vemos justamente de manera paralela al haz del ultrasonido, muchas veces podremos creer que hay un artefacto o que hay una comunicación interventricular justo pegado a la cruz del corazón.
Pero no es así. El tabique interventricular, recuerden que debe de valorarse de manera perpendicular. Recuerden que es muy importante ver que no tenemos derrames pericárdicos, que tenemos el tabique interventricular íntegro, la banda moderadora en el ventrículo derecho, las válvulas tricúspide y mitral y el foramen oval. Este foramen oval, acuérdense que tiene que abrir derecha e izquierda. Y aquí lo vemos. Estas pequeñas entradas del lado izquierdo son las venas pulmonares. Si inmediatamente nosotros milimétricamente subimos, podemos ver aquí la salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, y si subimos un poquito más, ahora veremos la salida del ventrículo derecho, que es justo esta de aquí, y la bifurcación de la arteria pulmonar en derecha e izquierda. Que justamente nosotros diferenciaremos la pulmonar de la aorta por esta bifurcación. Por abajo, la aorta, la vena cava superior y aquí la tráquea. Ligeramente rotamos y podremos ver la pulmonar y la aorta en un mismo corte. A esto le llamamos corte de la V y a esto le llamamos tres vasos tráquea. ¿Por qué? Porque vemos la pulmonar, la aorta, que son de calibres similares, la vena cava superior, aquí está la tráquea y aquí está la aorta descendente. Subimos un poquito y vemos el corte de la V. Esto es aorta y esto es pulmonar. Acuérdense que ninguna exploración cardíaca hoy en día se considera completa si no utilizamos Doppler color para valorar las estructuras. Si nosotros regresamos al corte de 4 cámaras y ponemos el color, podremos ver cómo los ventrículos se llenan, aumentamos un poco la escala y el filtro lo aumentamos, bajamos la potencia acústica para que solo llenemos la zona que deseamos. Disminuiremos el contraste, pondremos nuevamente el color y lo que tenemos que ver es que no haya reflujo de las válvulas y aquí pueden ver perfectamente cómo entra la sangre a los ventrículos y sale por la aorta. Subimos ligeramente y vemos la salida en la aorta, vemos que sea íntegra, que no haya comunicación con el ventrículo derecho. Subimos otro poco y vemos ahora la salida de la arteria pulmonar, que se bifurca en derecha e izquierda. Y al final, el corte del OV, donde veremos justamente la salida de la pulmonar y la aorta en un mismo corte. Es muy importante que en el corte del OV la clave es ver que ambos flujos siguen la misma trayectoria. ¿Por qué? Porque eso nos indica que no hay ninguna alteración valvular que requiera que el flujo de sangre se llene de manera retrógrada. Es muy importante que recuerden que el tabique interventricular siempre es mejor valorarlo de manera perpendicular. Es muy importante que recuerden que tenemos que enfocar la zona deseada con zoom y entonces veremos el corte de 4 cámaras, en el cual lo diferenciaremos el ventrículo derecho del izquierdo, porque el derecho tiene la banda moderadora, aunque ambos son parecidos en tamaño y forma. Las válvulas tricúspide y mitral, en las cuales la tricúspide está ligeramente por arriba de la mitral, y por abajo las aurículas, en el cual el foramen oval abrirá de derecha a izquierda. Diferenciaremos la aurícula derecha de la izquierda porque la aurícula izquierda tiene justamente la llegada de las venas pulmonares, que son estas de aquí abajo. Subimos muy despacito, son movimientos muy pequeñitos, así.
y podremos ver aquí la salida del ventrículo izquierdo, que es la arteria aorta. Esta es la válvula óptica. Subimos un poquito más en esa misma dirección y lo que vemos aquí es la salida de la arteria pulmonar, que podremos ver que se bifurca del lado derecho e izquierdo. Vemos la aorta, la vena cava superior, la tráquea y la aorta descendente. Y finalmente, el corte de la V, donde vemos la arteria pulmonar en la parte superior y la aorta, que pasa justo por debajo, ambas de calibres similares, y la vena cava superior. Pero ninguna exploración cardiológica está completa sin toda la valoración Doppler. Es por esto que nosotros tenemos que hacer todos estos cortes nuevamente, pero con Doppler color. Para esto, un buen tip que les puedo dar es disminuir la ganancia y al poner la caja del Doppler, aumentar ligeramente la escala, la potencia acústica cerca de 90 y el filtro de pared en medio o bajo. Y entonces pueden ver cómo se llenan los ventrículos. Subimos un poco, vemos la salida justo ahí de la aorta, que es este haz que baja azul. Vamos a aumentar ligeramente la ganancia. Volvemos a poner el color. Y ahora vemos la salida de la arteria pulmonar, que recuerden que se bifurca derecha e izquierda. Si nosotros desdoblamos este corte, tenemos que ver la aorta y la arteria pulmonar en un mismo plano. Esto le llamamos el corte de la V. Y aquí es muy importante que el color de ambos lleve una misma trayectoria, es decir, que ambas salidas son adecuadas. Por debajo justamente nosotros podemos ver primero la arteria pulmonar, la aorta, aquí que siguen el flujo en la misma dirección, abajo la vena cava y aquí la tráquea. Si regresamos milimétricamente, vemos nuevamente la salida de la arteria pulmonar con su válvula justo aquí, su bifurcación, bajamos ligeramente, vemos la salida de la aorta, en color vemos que no haya comunicaciones y regresamos al 4 cámaras. Si quitamos el color, vemos la diferenciación justo entre el ventrículo derecho y izquierdo. Pero recuerden que el tabique es muy importante siempre valorarlo de manera perpendicular. Nosotros tenemos para esto que rotar así y justo buscar el tabique de tal modo que lo veamos completo. Si ponemos el color, bajamos un poco la ganancia, ponemos el color, bajamos la escala y el filtro de pared, y entonces nosotros podemos ver cómo se llenan los ventrículos, pero en este barrido no hay ninguna comunicación interventricular y el septo se ve íntegro desde el ápex hasta la cruz del corazón. Y como pueden ver, en 5 minutos pueden realizar una valoración cardiológica básica en cualquier equipo, desde gama intermedia y bueno, por supuesto también de gama alta. Si nosotros tenemos el corazón del bebé justo viendo perpendicular al haz del ultrasonido, podremos valorar de manera muy sencilla el tabique interventricular. Si subimos un poco, podremos ver justamente la salida de la pulmonar y la salida de la aorta, y en esa misma dirección y flujo el corte de 3 vasos tráqueos.
y el corte de la UV, donde tendremos que ver que la arteria pulmonar y la aorta llevan la misma dirección de flujo. Por debajo, la vena cava y la tráquea estelar. Si nosotros lo vemos en 2D, vemos el 3 vasos tráquea aquí, el corte de la UV, bajamos ligeramente, vemos la arteria pulmonar, que para poder diferenciarla de la aorta, tenemos que ver justamente la bifurcación, y esto lo vemos aquí, la salida de la pulmonar, la válvula pulmonar, su rama derecha, su rama izquierda, la aorta, la vena cava. Incluso estando nosotros de espalda, en un corte de 4 cámaras, si nosotros movemos el transductor justamente 90 grados, a pesar de estar de espaldas, nosotros podemos ver los cortes longitudinales del corazón. Entre ellos, la salida de la aorta de esta manera y el arco aórtico completo, o la pulmonar, que se ve así. Claro, tenemos que acercarnos. Y aquí podemos ver la salida de la aorta. Si nosotros ponemos color y disminuimos la potencia acústica, vemos cómo justamente se pinta el arco aórtico, que es este famosa forma de candy cane. Y ligeramente por un lado ahí está. Nos acercamos y vemos justamente el arco aórtico. Si nosotros ponemos color, bajamos ligeramente la escala, vamos a subirla ahí un poco, vemos por completo el arco aórtico. Por un lado, la salida de la pulmón. Justo ahí tenemos el arco aórtico y cruzando la arteria pulmonar. Lo que llega por debajo de la aurícula izquierda es la vena cava inferior y la vena cava superior. Esto es mucho más fácil verlo siempre en sagital. La conexión entre la vena cava y la arteria umbilical es el ductus venoso. Está el perfil. Se ve clarísimo. Ponemos la caja de color por enfrente, la caja del 3D por enfrente. HD line. Ahí se ve perfecto el perfil. Nos quedaría muy bien quitar estas pequeñas cosas que nos están haciendo un poco de sombra. Para eso fijamos el ROI, volteamos, cortamos toda esta zona que nos estorba de manera muy cuidadosa para no arruinar la imagen. Vamos a quitar esta parte de aquí también. Ligeramente el volumen y modificamos la luz para cubrir esas pequeñas imperfecciones. Muy importante la luz y el sombreado para nosotros darle esa intensidad y esa intención a la imagen del 3D. Si ustedes me preguntan qué es mejor un 3D o un 4D, bueno,
ya que son diferentes, realmente en calidad la imagen estática pues nos da muchísimos beneficios en edición y en calidad como tal. Aquí podemos mover la luz, así se ve muy bien el perfil. Incluso podríamos darle un poco de dramatismo a la imagen. Ponemos la luz por atrás, ponemos el perfil, ponemos la luz de enfrente, vemos perfectamente en la cara. Y a mí me gusta siempre poner la luz de arriba para abajo para que las facciones se distingan un poco más. Se ve muy bien. Bueno, este ya es cuestión de gustos. Siempre recomiendo dejar un poco algunas estructuras de atrás para dar esa referencia del bebé con sus estructuras adyacentes, ya que no se ve tan natural ver la cara sola. Entonces, no les recomiendo recorten tanto. Parece que una buena foto es clave. Solo quiero recordarles 5 puntos básicos de la exploración cardiovascular fetal. Punto número 1. La sistematización es fundamental. 2. Cuida bien tus settings, son clave para una buena visualización. 3. Los cortes básicos van desde estómago, corte de 4 cámaras, tracto de salida del ventrículo izquierdo, tracto de salida del ventrículo derecho, 3 vasos tráquea y corte del OB. 4. Haz tu exploración utilizando Doppler. Ya no existe una exploración básica solamente en 2D. El Doppler es imprescindible. Y 5. El tabique siempre evalúenlo de manera perpendicular a las del ultrasonido. Así podrás tener diagnósticos mucho más certeros. Espero que esta charla les haya sido de utilidad. Así que nos veremos muy pronto. Hasta la próxima. Pues muchas gracias. Quisiera yo agradecer mucho esa demostración al doctor Ryan Martínez y también a General Electric, que es quien patrocina la demostración del LiveScan que acaban de ver ustedes ahora. Entonces, no sé, José, si quieras que utilicemos este tiempo que tenemos al final un poco para la discusión. Sí, me parece. Tenemos como unos 5 minutitos. Saskia, I don't know if you have any questions. Y si no, un poco para hablar de estos temas que hemos hablado un poco a nivel del primer trimestre. No sé si alguien quiere empezar con algún punto de discusión, alguna situación. Simplemente un comentario, digamos, de la presentación que acabamos de ver, y siempre recordar que tenemos que comenzar nuestro examen por el abdomen, viendo la lateralidad visceral y viendo también el situs visceral para poder hacer diagnósticos de ya sea de isomerismo o también de anomalías de la posición fetal. Creo que quería profundizar sobre eso, más allá de la presentación de Ryan, que fue súper excelente, me encantó. Casualmente hay justo un comentario de la audiencia, no sé si lo han visto, que la importancia de definir lateralidad o estática fetal en base a presentación y posición fetal, para poder descartar lo que tú dices en los casos de isomerismo, ¿no? Y eso es muy bueno enseñarlo también, porque muchas veces se apunta directamente al corazón, y de hecho hemos visto que se da una definición de estática fetal por dónde está el corazón, ¿no? Sin pasar por ese punto tan importante que es comenzar por ubicar al feto en su correcta variedad de posición, etc. Sí, creo que es importante, digamos, sobre todo si tenemos un caso de situs inversus totalis, que a veces se acompaña de ciertas anomalías cardíacas, no lo vamos a poder detectar si no comenzamos nuestro examen por el abdomen. Y lo otro, recordar también que
definir si un arco aórtico es izquierdo o derecho, lo hacemos en base a la posición de la tráquea. Es izquierdo respecto de la tráquea o derecho respecto de la tráquea. Pues de esa manera podemos tener un desplazamiento cardíaco y confundirnos en nuestra apreciación del arco aórtico izquierdo o derecho. Yo quisiera comentar y preguntar a los ponentes, a ustedes. Primero, ¿qué tanto beneficio tenemos con las nuevas técnicas, con los equipos? Reagan presentó un equipo de alta gama, uniéndole a la pregunta de Daniel. ¿Y si no lo tenemos? ¿Y si no tenemos el color volumétrico que enseña Voluson? ¿O si lo tenemos, cómo nos ayuda? Pues simplemente para enseñarlo mejor. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer un buen diagnóstico mínimo? Y tenemos que aspirar a tener estos equipos de alta gama que cuestan $200,000. Yo creo que es un punto debatible. Si me permiten empezar con el debate. Creo que es un punto debatible porque ahí depende primero del nivel donde trabajas y lo que aspiras a diagnosticar. Esa es la primera. Porque finalmente, si tú lo que haces es solo cribaje, en realidad no necesitas un equipo de alta gama, que es lo que muchas veces todavía nos falta en América Latina, ¿no? Hay otros lugares donde ya el cribaje está muy bien establecido, entonces lo que quieres, al contrario, es afinar un diagnóstico, ya utilizas estas técnicas para tratar de hablar de un pronóstico o inclusive a veces de hablar de cómo podría ser una cirugía después de nacer, pero a nosotros en América Latina lo que nos falta es diagnóstico y cribaje. Y entonces necesitas algo que haga lo básico y en realidad para eso yo siento que efectivamente te hacen la vida más fácil estos equipos porque son mejores definitivamente, pero no lo necesitas. Pero sí hay un mínimo que necesitas porque ese es el otro extremo. Yo creo que también el problema que tenemos en América Latina es que a veces te venden unos fotógrafos, unos ultrasonidos que al contrario que son muy básicos o son muy deficientes o no están bien ajustados para la obstetricia. Hay mucha gente que hace ecoobstétrica que no tiene lo básico para hacer ecoobstétrica, que puede ser un buen 2D con un buen color y entonces que necesitas un ajuste específico y dentro de la ecoobstétrica un ajuste específico para el corazón. Entonces todo depende a qué nivel quieres llegar. Entonces, si vas a hacer un cribaje y vas a hacer algo básico, pues a lo mejor necesitas un equipo básico, pero tienes que ser consciente que estarás limitado y que tu objetivo va a ser, como decía Radi en su plática, decir, esto es normal y esto es anormal. No sé, igual le puedo poner nombre, igual no le puedo poner nombre, igual y tal, que en ese momento yo tengo que enviárselo a alguien más que tenga un nivel de expertise mayor, ¿no? Pero no quedárselo. Y el problema en América Latina que tenemos es que a veces tenemos un megamix de este tipo de cosas donde alguien hace cribaje, pero se queda el paciente, pero no lo refiere a tiempo, no les ofrece los estudios, entonces tiene que quedar como que muy claro el papel de cada quien y en base a eso el ultrasonido que utiliza. Yo creo que es eso. 2 segundos para que cierre, José. Rescato, y te dejo el cierre. Rescato la última frase de Mónica, que siempre que enseñamos para sistema nervioso, para corazón, para todo, normal de normal. El comienzo de toda persona que se forma en ecografía es ver bien lo normal y que le llame la atención que acá me sobra una cámara, que esto no sale bien, que esto no se cruza y que vayan al especialista. Va a ser la mejor forma de que mejoremos en el diagnóstico. Bueno, no, simplemente terminar con la apreciación de Edgar, que quizás la guía más importante que nosotros tenemos para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas es realizar un examen detallado y secuencial. Yo creo que la secuencia en cada una de las estructuras, comenzando por el abdomen, yendo a las aurículas, viendo las válvulas auriculoventriculares, el septum, la continuidad septoaórtica, bueno, yo creo que realizar un examen sistemático en el corazón es fundamental y creo que nos lleva a un correcto diagnóstico de un porcentaje importante de las cardiopatías congénitas. No sé, Moni, si quieres cerrar tú, cierro yo. Me permite hacer 2 preguntas más, nada más, 2 preguntas. Primera,
los técnicos en ultrasonido o los sonógrafos que se utilizan en muchos lados, ¿son mejores que los médicos o hay que ser médico para hacerlo mejor? Una pregunta. Y la siguiente, si hacemos una evaluación a las 20 semanas y decimos que todo está bien, ¿tendríamos que repetir el estudio o tenemos la seguridad total de que ese debe estar perfecto? Bueno, con respecto a eso, recordar que hay cardiopatías evolutivas y que recordar que en segundo trimestre, cuando nosotros hacemos nuestro examen segmentario fetal o examen morfológico, como que podemos llamar, a veces no vamos a diagnosticar cierto tipo de cardiopatías congénitas, como son las estenosis aórticas, a veces que son críticas, pero que comienzan en ese momento y que lo único que tienen es un incremento de la velocidad, o las estenosis pulmonares. Entonces tenemos cierta patología que es evolutiva a lo largo de la vida y que frecuentemente lo vamos a detectar a finales del segundo trimestre, comienzo del tercer trimestre. Por lo tanto, creo que en ese aspecto, y me parece fundamental tu apreciación, Edgar, de que nosotros necesitamos, cada vez que hacemos un examen fetal, tenemos que ir al corazón y ver cómo está, hacer aunque sea un chequeo mínimo, porque también, y recordamos que en el tercer trimestre tenemos muchas veces una constricción ductal, un cierre ductal, que lo vamos a ver únicamente en ese periodo. Sí, con respecto a tu primer comentario, Edgar, bueno, pues es que eso depende de dónde estás, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos lugares donde los técnicos son los que mejor mano tienen. Lo que pasa es que una cosa es sacar una imagen, y nosotros lo veíamos cuando haces un curso, a veces tienes un radiólogo que te saca una translucencia nucal perfecta y mejor que muchos ginecólogos o hasta algunos especialistas recién egresados, pero a la hora de dar la asesoría, a la hora de hacer cálculo, a la hora de todo ese tipo de cosas ya se requiere. Entonces la imagen es una cosa y esto va a depender de dónde estés. Hay lugares donde hay muchos técnicos y tienes nada más un especialista que supervisa, que ve, que interpreta y que va escogiendo a quién se tiene que dar algún otro tipo de interpretación, ¿no? Algún otro tipo de estudio. Entonces yo creo que eso da para debatir en una sesión casi de cuál es el rol de cada quien para esto. Pues les quiero agradecer mucho a José Ochoa, mi cocher, a Edgar Hernández Andrade, a Daniel Cafichi, está en esta sesión. Después de esta sesión está el lunch break. Y después tenemos la siguiente sesión a la 1:30 hora de Chile, que es la sesión de COVID en Latinoamérica, ¿no? La actualización, que va a estar Renato Jiménez y Silvana Quintana, de cochers. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado esta primera parte del simposio de la mañana y nos veremos pronto. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Mónica y gracias a Edgar, también me encantó verte, Edgar, así que un gran saludo para allá y gracias también. Un abrazo a todos, cuídense mucho, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a toda la audiencia.